Despertó 7 minutos antes de que sonara el despertador, como siempre. Era una de esas pequeñas peculiaridades que le hacían sentir cierta superioridad sobre el mundo que la rodeaba, estar siempre un paso por delante, aunque solo fuera por unos minutos de sueño. Yacía en la penumbra de su dormitorio, escuchando la respiración regular de su marido, que dormía de espaldas a ella. En otro tiempo se habían dormido abrazados. Ahora cabría otra persona entre ellos sin molestar ni a él ni a ella. Iris se deslizó con cuidado fuera de la manta. Las gruesas cortinas no dejaban pasar el sol matutino de San Diego, pero ella sabía que fuera ya había esa luz dorada especial que solo se ve en las zonas costeras de California a primera hora de la mañana. Su casa en Del Mar, un suburbio al norte de San Diego, les había costado más de lo que podían permitirse en un principio, pero Weston había insistido. «Tendremos vistas al mar», había dicho entonces, aunque el mar solo se veía desde un ángulo concreto del segundo piso, si se subían mucho las persianas y se asomaban un poco por la ventana. En el cuarto de baño, Iris encendió la luz tenue y se miró atentamente en el espejo. 36 años. No estaba mal. Su cabello rubio claro seguía siendo abundante, aunque empezaba a encontrar algunas canas. Sus ojos, de un gris transparente como el mar en otoño, seguían siendo su mejor rasgo. Las arrugas en las comisuras eran de sonreír, como le gustaba decir a su madre. No son de sonreír, pensaba Iris. Son de leer historiales médicos a la tenue luz de las lámparas del hospital. Llevaba 12 años trabajando como enfermera en la unidad de urgencias del hospital Scripps Mercy. Era un trabajo que pocos podían aguantar tanto tiempo, pero a Iris le gustaba salvar vidas. O, al menos, formar parte del proceso. A diferencia de muchos de sus compañeros que se quemaban en pocos años, ella encontraba una extraña satisfacción en estar cerca de las personas en sus peores momentos y ayudarlas. Iris preparó café y tostadas con aguacate para ella y dejó una nota para Weston. «Cena a las 7. No llegues tarde». Sonrió al añadir la última frase. Weston casi siempre llegaba tarde. Se había convertido en una costumbre, aunque antes era puntual hasta la imposibilidad. «Las personas cambian», se dijo a sí misma mientras cerraba la puerta. El turno de 12 horas pasó volando en el caos habitual de lesiones, accidentes y casos urgentes. Al caer la noche, el cansancio la abrumaba como un peso de plomo, pero Iris aún mantenía la mente despejada. Hace mucho tiempo, su padre, un cirujano militar, le dijo: «Los Caldwell no se rinden, ni siquiera cuando caen de pie». Él le enseñó a Iris a mantener la calma en cualquier situación y a no mostrar nunca debilidad, una habilidad muy útil en la sala de urgencias y en la vida con Weston Drake. Se conocieron en una gala benéfica en apoyo de un hospital infantil hacía 8 años. Iris estaba allí como parte del equipo médico por si acaso. Weston había acudido con su jefe, que era uno de los patrocinadores del evento. Él parecía incómodo con el esmoquín y se mantenía al margen de la multitud. Iris lo vio primero porque, al igual que ella, parecía un extraño en esa fiesta de la vida. «¿Planeas escapar?», le preguntó cuando vio que miraba el reloj por quinta vez en 10 minutos. Weston se volvió con expresión de sorpresa. «¿Es tan obvio?». «Solo para otro fugitivo», respondió ella, y él se echó a reír. Su risa era especial, profunda, sincera, con un ligero tono ronco. Probablemente se enamoró precisamente de esa risa, y luego de todo lo demás, de la ligera barba que siempre le picaba en la palma de la mano cuando le tocaba la mejilla, de su costumbre de pasarse rápidamente la mano por el pelo cuando estaba nervioso, de su inesperado amor por las viejas películas de Hitchcock y su capacidad para citar diálogos enteros. Se casaron al cabo de 1 año. «Demasiado rápido», decía su madre. «Cuando sabes que es lo correcto, ¿por qué esperar?», respondía su padre. Los primeros años fueron felices. Viajaban los fines de semana,
descubrían nuevos restaurantes, pasaban las tardes hablando de todo. Tenían sueños comunes, una casa junto al mar, quizá tener hijos dentro de unos años, cuando la carrera de Weston fuera más estable. Iris giró la llave en la cerradura y entró en su puerto tranquilo, como Weston había bautizado la casa el primer año después de comprarla. Tranquilo, sí. ¿Puerto? Ya no estaba tan segura. ¿Weston? Llamó Iris mientras se quitaba la chaqueta. Silencio. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 8:20. Llega tarde, como siempre. Iris encendió el horno para gratinar la lasaña. A Weston le encantaba su lasaña, una receta familiar de los Caldwell que se había transmitido de madre a hija durante 3 generaciones. Sacó de la nevera la ensalada que había preparado por la mañana y una botella de vino. Tinto, seco, el favorito de Weston. Los primeros indicios de que algo había cambiado aparecieron hacía aproximadamente un año. Al principio eran cosas sin importancia. Weston empezaba a quedarse más tiempo en el trabajo, sus llamadas eran más breves y sus explicaciones más vagas. Dejó de contar historias interesantes sobre sus compañeros. Dejó de preguntarle cómo le había ido el día. Y empezó a hacer algo que nunca había hecho antes, salir de la habitación para contestar al teléfono. Iris no era ingenua. Había visto demasiados matrimonios rotos, familias desestructuradas, parejas engañadas. En urgencias solían acudir personas cuyos traumas emocionales se convertían en físicos. Ella conocía los síntomas, pero saber y reconocer son cosas diferentes. A las 9:30 se abrió la puerta de entrada. Weston entró, aflojándose la corbata mientras caminaba. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos, una inquietud que intentaba ocultar. «Perdona por llegar tarde», dijo, besándola en la mejilla. El beso fue ligero, formal, no como antes. La reunión se alargó y luego hubo un atasco en la autopista 80. «No pasa nada», respondió Iris, aunque la cena se había enfriado hacía rato. No le preguntó por los detalles de la reunión. No le preguntó por qué no había llamado. No le preguntó por qué olía a perfume de mujer, ligero, floral, con un toque de vainilla. No era su perfume. Cenaron casi en silencio, intercambiando solo frases formales sobre el tiempo, el trabajo, el nuevo vecino que había instalado unas luces demasiado brillantes en la calle. Antes no tenían tiempo para contarse todo lo que querían. Ahora no tenían nada que decirse. «Recogeré la mesa», ofreció Weston después de cenar. Un pequeño gesto que debía significar cariño, pero ella sabía que era una compensación. Siempre se volvía más atento después de retrasos en el trabajo, especialmente largos. «Gracias», dijo Iris y se dirigió arriba para darse una ducha. Bajo el chorro de agua caliente, se permitió lo que nunca se permitía en presencia de su marido: llorar. Las lágrimas fluían en silencio, mezclándose con el agua. Su padre nunca habría aprobado tal debilidad. «Los Caldwell resuelven los problemas, no lloran por ellos», habría dicho. Pero su padre no estaba allí. Había fallecido un año antes de que ella conociera a Weston, y Iris solía preguntarse si le habría gustado su elección. Al salir de la ducha, Iris oyó a Weston hablando por teléfono, en voz baja, casi en un susurro. Se detuvo en la puerta del dormitorio. «No puedo hablar mucho. Sí, mañana, a la misma hora, yo también». Se oyó un clic. La llamada había terminado. Iris esperó unos segundos antes de entrar en la habitación, como si no hubiera oído nada. «¿Quién llamaba?», preguntó mientras se peinaba el pelo mojado. Nadie. Era el contestador del banco, sobre una nueva oferta de tarjeta de crédito, respondió Weston sin mirarla. Iris asintió con la cabeza. Otra pequeña mentira que se sumaba a la gran sospecha. Por la noche, tardó mucho en conciliar el sueño, escuchando la respiración de su marido a su lado. Antes, eso la tranquilizaba. Ahora, cada respiración le recordaba el creciente abismo que los separaba.
Por la mañana, Weston se marchó antes de que ella se despertara. Reunión temprana, decía la nota en la mesa de la cocina. En 8 años de matrimonio, Iris había aprendido la letra de su marido tan bien como el patrón de sus venas cuando le extraía sangre a sus pacientes. Conocía cada curva de sus letras, cada particularidad de su presión. Esa nota estaba escrita con prisas, de forma descuidada, no como solía escribirle antes. Iris tenía el día libre. Normalmente dedicaba esos días a las tareas domésticas y, a veces, se reunía con sus pocas amigas para tomar un café. Pero hoy había madurado en su interior una decisión que hacía tiempo que requería una acción. Salió a la calle y miró su segundo coche, un Audi sedán azul oscuro que Weston utilizaba para ir al trabajo. Hoy había cogido su todoterreno de la empresa, diciendo que tenía que recoger unos documentos de la oficina. Iris abrió la puerta del sedán. El interior olía a cuero y a colonias de Weston. Revisó metódicamente la guantera, el reposabrazos y los bolsillos de las puertas. No había nada fuera de lo normal. Luego se inclinó para revisar el espacio debajo de los asientos. En la penumbra, algo brilló bajo el asiento del copiloto. Iris se estiró y sacó una servilleta de papel de un restaurante caro llamado Addison, al que solo iban en ocasiones especiales. En la superficie blanca se veía claramente una marca, pintalabios rojo brillante, sin manchas, claramente impreso, como si alguien se hubiera limpiado los labios. Iris nunca usaba pintalabios rojo, su piel pálida se adaptaba mejor a tonos neutros. Miró durante mucho tiempo esa huella perfecta de unos labios desconocidos, sintiendo como algo dentro de ella, algo que había mantenido cuidadosamente durante todos esos meses, finalmente se rompía y se desmoronaba como una taza de porcelana que cae al suelo de baldosas. Las sospechas dejaron de ser solo sospechas. Ahora tenía una prueba, pequeña pero inequívoca. Weston no solo se quedaba hasta tarde en el trabajo, tenía otra mujer. Iris dobló cuidadosamente la servilleta y la guardó en el bolsillo. No sabía qué haría con esa información, pero algo le decía que podría necesitarla más adelante. Salió del coche, cerró la puerta con llave y miró hacia su casa, de 2 plantas, con el césped impecablemente cortado y hibiscos en flor a la entrada. La casa perfecta para la pareja perfecta. La fachada era tan falsa como la sonrisa de Weston cuando le dijo que se había retrasado por un atasco. Iris respiró profundamente el aire salado del mar. Los Caldwell no se rinden, susurró mientras subía los escalones del porche. El aparcamiento del hospital estaba bañado por el sol del mediodía cuando Linda, la enfermera jefe, se acercó a Iris durante su descanso. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» Iris esbozó una sonrisa forzada. «Solo falta sueño, lo de siempre». «Sí, lo de siempre». Linda no parecía convencida. En sus 15 años en la sala de urgencias, había aprendido a ver más allá de las máscaras que la gente se ponía para ocultar el dolor. «Si quieres hablar, aquí me tienes». Iris asintió con la cabeza, mirando su teléfono. Era el tercer día consecutivo que Weston no respondía a sus mensajes hasta la noche. Sentía cómo las sospechas crecían dentro de ella, echando raíces cada vez más profundas. Esa noche, Iris tomó una decisión. Estaba sentada en la cocina cuando oyó a Weston entrar en la casa. «Estoy en casa», gritó desde la puerta. Su voz sonaba falsamente alegre. «En la cocina», respondió ella, dando un sorbo a su té frío. Weston entró, aflojándose la corbata. «Un día de locos. Johnson exige que revisemos todo el plan logístico antes de fin de mes». Iris observó atentamente cómo su marido se servía un vaso de agua, evitando cuidadosamente mirarla a los ojos. Le entraron ganas de coger el mantelito con las manchas de pintalabios y ponérselo delante. En lugar de eso preguntó, «¿A qué restaurante fuiste la semana pasada?» Weston se quedó paralizado durante una fracción de segundo.
¿En un restaurante? Dejaste la cuenta en el bolsillo de la chaqueta. Addison es un sitio caro. Ah, eso, dijo con fingida indiferencia. Una comida de trabajo con unos clientes. La pagó la empresa. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? No estaba mal, pero tú cocinas mejor. Se acercó y le dio un beso en la coronilla, un gesto que antes era sincero, pero que ahora parecía un intento de cambiar de tema. Mañana me quedaré hasta tarde en el trabajo, dijo Iris, dando el último sorbo a su té. Linda me ha pedido que la sustituya. Era mentira, pero Weston ni siquiera pareció darse cuenta. No hay problema, yo también tengo una reunión hasta tarde mañana. ¿Con clientes?, preguntó ella con tono inocente. Con el equipo de marketing, vamos a discutir una nueva campaña. Iris asintió con la cabeza, pensando que mañana por fin descubriría quién dejaba las marcas de pintalabios rojo en sus vidas. Al día siguiente, aparcó frente a la oficina de Global Trans Logistics, donde Weston había trabajado durante los últimos 5 años. Iris se sentía como la protagonista de una novela policíaca barata con sus gafas de sol y su gorra de béisbol, pero necesitaba saber la verdad. A las 6:30 los empleados comenzaron a salir del edificio. Weston fue uno de los últimos en salir, acompañado por una mujer bajita de pelo pelirrojo brillante. Incluso desde la distancia, Iris vio cómo le sonreía a su marido, tocándole la mano mientras hablaban, un gesto demasiado íntimo para unos simples compañeros de trabajo. Se subieron al coche oficial de Weston, e Iris lo siguió, manteniéndose a una distancia prudencial. El coche se detuvo frente al restaurante Red Velvet, un lugar no demasiado caro, pero tampoco de los que se eligen para discutir estrategias de marketing. Iris encontró un lugar desde donde podía ver su mesa a través de la ventana. Weston y la pelirroja estaban sentados demasiado cerca el uno del otro. En un momento dado, la mujer dijo algo y Weston se rió, con esa risa que antes solo había sido para Iris. Luego vio que la pelirroja sacaba un pintalabios de color rojo brillante y se retocaba los labios antes de secárselos con una servilleta. Algo se rompió dentro de Iris, pero no dejó que los sentimientos se apoderaran de ella. En su lugar, sacó el teléfono y tomó varias fotos. En casa, abrió el portátil y encontró la página web de la empresa de Weston. En la sección Equipo, empezó a mirar las fotos de los empleados. En la 4ª página la vio: Faith Harlow, directora de marketing digital. Pelo pelirrojo brillante, sonrisa segura, maquillaje perfecto. La descripción decía que Faith se había incorporado a la empresa hacía 8 meses, tras trabajar en una importante agencia de publicidad. Iris siguió buscando. Las redes sociales de Faith estaban llenas de fotos de lugares lujosos, restaurantes de moda y ropa de diseño. Nada sobre su familia o su pasado, solo la imagen brillante de una mujer de carrera exitosa. En una publicación, Faith mencionaba que había crecido en Bakersfield y que había dejado el pasado atrás. Iris intuía que esas palabras significaban algo más que mudarse a una gran ciudad. 3 días después, mientras buscaba información sobre Faith Harlow en Internet, Iris encontró un antiguo artículo de un periódico local de Bakersfield, un reportaje sobre la graduación del Instituto North High. En la foto de grupo vio un rostro familiar, entonces sin el maquillaje perfecto, con el pelo castaño en lugar de pelirrojo, pero era sin duda Faith. En el pie de foto aparecía como Faith Harmon, becada para estudiar en la universidad. Iris memorizó ese nombre, Faith Harmon, de Bakersfield. No solo había cambiado su aspecto, sino también su nombre. Iris se preguntó qué más ocultaba la amante de su marido. En la biblioteca de archivos encontró más referencias a la familia Harmon. Una familia local perdió su casa por deudas. El padre de Harmon arrestado por fraude. Faith Harmon obtiene una beca a pesar de los problemas familiares.
La historia de una chica que intentaba desesperadamente escapar de un entorno lleno de pobreza y fracasos. Iris la entendía mejor de lo que quería admitir. Tenían más en común de lo que parecía a primera vista. Ambas buscaban la estabilidad, ambas querían una vida mejor. La única diferencia era el método. Una semana de vigilancia le abrió los ojos a Iris sobre lo larga y seria que era la relación entre Weston y Faith. Se veían al menos 3 veces por semana, cenaban en los mismos restaurantes y 2 veces la vio entrar en un hotel del centro de la ciudad. El sábado por la noche, Weston estaba especialmente animado durante la cena. «¿Qué tal la semana?», le preguntó con un interés sincero que no había mostrado en mucho tiempo. Iris se encogió de hombros. «Lo de siempre. Hemos salvado algunas vidas, hemos perdido un par. Lo de siempre». ¿Nunca has pensado en cambiar de trabajo? Debe de ser duro ver todo eso todos los días. ¿Y tú nunca has pensado que me gusta mi trabajo?, respondió ella con calma. Hago algo que tiene sentido. Weston parecía avergonzado. Claro, solo pensaba, no importa. Después de cenar se sentaron en el salón. Weston bebía whisky y Iris té. Apenas hablaron hasta que Weston dijo de repente: «Quería preguntarte, ¿te importaría si invito a una compañera de trabajo a cenar el próximo viernes?». Iris dejó lentamente la taza sobre la mesa. «¿Un compañero?». «Sí, es nueva en el equipo de marketing, muy talentosa. Johnson cree que necesita interactuar más con los jefes de departamento y pensé que un ambiente informal sería mejor que la oficina». «¿Cómo es?». «Faith Harlow. Seguro que os caeréis bien», dijo Weston, tratando de parecer despreocupado, pero Iris vio la tensión en el rabillo de sus ojos. «Claro», dijo ella después de una pausa. «Estaré encantada de preparar algo especial». «Genial», exclamó Weston, con una expresión de sorpresa y alivio a la vez. «Por cierto, es vegetariana. Lo tendré en cuenta». Iris sonrió, sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. Weston no solo la estaba engañando, sino que iba a traer a su amante a su casa. Obligar a Iris a cocinar para ella, a sonreírle, a fingir que todo estaba bien. «Weston», la llamó cuando él ya se disponía a subir las escaleras. «¿Por qué ahora? ¿Por qué quieres traerla a nuestra casa?». Él vaciló. «Es solo algo del trabajo, nada importante». Pero Iris sabía que era mentira, por cómo evitaba su mirada, por el gesto nervioso con el que se alisó el pelo. Después de que Weston subió al dormitorio, Iris abrió el portátil y comprobó su cuenta conjunta. En los últimos 3 meses, Weston había retirado grandes cantidades de dinero en efectivo, varios pagos en una joyería, la cuenta del restaurante Addison para 2, con una botella de champán por $190, una suite en el Hotel Palace. Esa noche, Iris apenas pegó ojo, pensando en lo que estaba pasando en su vida y en cuál sería su próximo paso. Al mismo tiempo, en un apartamento en la planta 23 de la Torre Omega, en el centro de San Diego, Faith Harlow estaba sentada en la cama, mirando la espalda de un hombre dormido. Weston Drake no era el más guapo de sus amantes, pero sin duda era el más prometedor, jefe del departamento de logística, con contactos en la dirección, una reputación impecable y una casa junto al mar. Faith le acarició el pelo con la mano, recordando su primer encuentro, una fiesta de empresa tras su incorporación al trabajo. Enseguida se fijó en el anillo de compromiso que llevaba en el dedo, pero también vio cómo su mirada se deslizaba por su figura. Los hombres siempre la habían mirado así desde que cumplió los 16 años, y ella había aprendido a utilizarlo en su beneficio. Weston era presa fácil. Un poco de atención, algunos encuentros busy en el pasillo, charlas sobre estrategia de marketing mientras tomaban un café. Él cedió más rápido de lo que ella esperaba, y al cabo de un mes ya se veían en un hotel. Al principio era solo diversión,
una forma de afianzarse en la empresa. Pero luego, Faith vio su casa en una foto en el escritorio. Hermosa, espaciosa, con vista al mar. Vio a su esposa, una mujer atractiva pero cansada, que parecía no prestar ninguna atención a su apariencia. En esa foto ni siquiera sonreía. Entonces, Faith supo que quería más. No iba a pasar toda su vida siendo la amante de alguien. Había crecido en una caravana con un padre alcohólico y una madre que tenía 2 trabajos. Había salido de Bakersfield, se había cambiado el nombre y se había construido una nueva vida poco a poco. Se merecía algo mejor. Se merecía esa casa junto al mar. Faith se inclinó y besó a Weston en el hombro. Él se despertó y le sonrió somnoliento. ¿Qué hora es? Son casi las 5. Es hora de que te vayas a casa con tu esposa, dijo ella con un ligero desprecio en la voz. Weston suspiró. Faith, ya hemos hablado de esto. Sí, lo hemos hablado, y prometiste que pensarías en nuestro futuro. Se sentó, frotándose la cara. No es tan sencillo. ¿Por qué? No la quieres. No es solo amor. Hay una casa, las finanzas, la historia. Faith se levantó y se puso una bata de seda. Simplemente tienes miedo, miedo al cambio. Y tú te precipitas, espetó él. 8 meses no es precipitarse, respondió ella con voz fría. Estoy harta de esconderme, harta de ser un secreto. Weston se levantó y empezó a vestirse. ¿Qué quieres? ¿Que pida el divorcio mañana mismo? Para empezar, quiero que dejes de fingir. Quiero que dejes de actuar como el marido perfecto y empieces a pensar en lo que realmente quieres. Él se abrochó la camisa, evitando mirarla. Pienso en eso todos los días. Entonces demuéstralo, dijo Faith, acercándose a él y poniendo las manos sobre sus hombros. Invítame a tu casa, a cenar. Weston retrocedió, sorprendido. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Di que quieres presentarme a una valiosa empleada. Ni siquiera sería mentira. Sonrió al ver la confusión en su rostro. Quiero ver cómo vives. Quiero que nos veas juntos. Y quiero que ella me vea. Faith, es una mala idea. No, es una idea perfecta. El primer paso. Si de verdad quieres estar conmigo, tienes que empezar por algún sitio. Weston se quedó callado un rato y luego asintió. Está bien, se lo preguntaré. Faith sonrió y le dio un beso. Estupendo. No te preocupes, seré muy amable. Después de que él se marchara, Faith se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Imaginó cómo sería su vida cuando ocupara el lugar de Iris Drake. Se acabaron los pisos de alquiler, los créditos, los recuerdos de la caravana en Bakersfield y de su padre, que se jugaba el sueldo en el juego. Al día siguiente, Weston la llamó desde el coche. Ha aceptado, dijo con voz tensa. Este viernes, a las 7. Estupendo, murmuró Faith. ¿Qué puedo llevar? No hace falta nada, solo... Sé profesional, ¿vale? Claro, cariño. Seré la perfección misma. Faith sonrió al colgar el teléfono. El viernes por fin vería el interior de su casa. Vería a la mujer que se interponía en su camino y daría el primer paso para que todo aquello fuera suyo. Abrió el armario y empezó a rebuscar entre los vestidos, pensando en qué ponerse para su primer encuentro con la esposa de su amante. Algo discreto, pero elegante. Algo que hiciera que Weston se sintiera orgulloso de ella y al mismo tiempo le mostrara a Iris lo mucho que estaba perdiendo en esta competición. El día de la cena, Iris se despertó con la clara idea de lo que tenía que hacer. Pasó la mañana preparando platos mediterráneos, musaca vegetariana, ensalada griega, hummus casero. La casa brillaba de limpieza, había flores frescas en la mesa y velas aromáticas encendidas en el salón. Se puso un vestido negro sencillo, elegante pero discreto, sin competir. Ningún atisbo de desesperación, solo la dignidad serena de una mujer que conoce la verdad. Cuando Weston regresó a casa, su sorpresa fue casi cómica. «¿Estás...?»
Estás preciosa, dijo, sin esperar encontrar a su esposa tan arreglada y tranquila. Gracias, sonrió Iris. Hoy es una noche especial, ¿verdad? En sus ojos se reflejó una pizca de inquietud. Sí, claro. Faith debe llegar a las 7. Entonces, tienes tiempo para cambiarte. Abriré el vino para que respire. Cuando sonó el timbre a las 7 en punto, Iris sintió una extraña tranquilidad. Hoy por fin vería a la mujer que había intentado robarle la vida. Hoy comprendería por quién Weston había traicionado todo lo que tenían. Yo abro, dijo Weston, y Iris percibió un matiz de miedo en su voz. Iris se quedó a un lado, observando cómo Weston abría la puerta. En el umbral apareció Faith Harlow, la encarnación viva de todas las fotos que Iris había estudiado durante los últimos días, solo que en la realidad parecía aún más brillante. Cabello del color de las hojas otoñales, maquillaje perfecto, un vestido esmeralda que resaltaba su figura, pero lo suficientemente discreto para una cena de negocios. En sus manos llevaba una botella de vino caro y una pequeña cesta con algo envuelto en papel decorativo. Faith, me alegro de que hayas podido venir. La voz de Weston sonaba demasiado alta, demasiado afectada. Te presento a mi esposa, Iris. Encantada. Faith dio un paso adelante con una sonrisa ensayada. Weston me ha hablado mucho de ti. ¿De verdad? Iris aceptó la mano que le tendían. Qué interesante. Él no me ha contado casi nada de ti. Notó cómo Weston se tensaba, pero Faith no perdió la compostura. Los hombres son tan descuidados, ¿verdad? Rió Faith, entregándole la cesta. Son galletas caseras, espero que os gusten. ¡Qué detalle!, dijo Iris aceptando el regalo con una sonrisa cortés. Pasa, por favor, la cena está casi lista. Observó cómo Faith echaba un vistazo a la casa, con una mirada rápida y evaluadora que se deslizaba por los muebles, los cuadros y las baratijas, como si estuviera catalogando mentalmente todo lo que pronto podría ser suyo. «¡Qué casa tan bonita!», dijo Faith al pasar al salón. «Tan acogedora». Iris percibió una ligera vacilación antes de la última palabra. Acogedora, no lujosa ni impresionante. Simplemente acogedora. La primera pequeña puñalada de la noche. Gracias, Weston y yo lo elegimos juntos, respondió ella, dirigiéndose a la cocina. Weston, ¿por qué no le enseñas a Faith el jardín mientras termino de preparar la cena? Claro, respondió él, claramente encantado de poder aliviar la tensión. Faith, tienes que ver las rosas de Iris. Las cultiva ella misma. Cuando salieron a la terraza, Iris se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la encimera de la cocina y respiró profundamente. Faith Harlow era tal y como se la había imaginado, guapa, segura de sí misma y absolutamente despiadada. La forma en que miraba a Weston, cómo se había acercado un poco más de lo que exigía la cortesía. Era una mujer que sabía exactamente lo que quería y no iba a detenerse ante nada. A través de la ventana, Iris vio cómo Faith tocaba la mano de Weston, inclinándose hacia el rosal, cómo él se estremecía, mirando con recelo hacia la casa, cómo ella reía, echando la cabeza hacia atrás y mostrando su largo cuello. Iris sacó el vino que se estaba enfriando en la nevera, blanco, ligero, ideal para acompañar platos mediterráneos. Lo puso sobre la mesa, junto a la botella que había traído Faith, tinto, ácido y probablemente mucho más caro. Que eligieran. «¡Todo listo!», gritó mientras colocaba los platos. Regresaron a la casa e Iris notó que Faith se arreglaba un mechón de pelo, un gesto que podría haber sido solo un hábito, pero que por alguna razón le pareció íntimo, como si acabara de compartir un secreto con Weston. «Vaya, todo tiene una pinta estupenda», dijo Faith sentándose a la mesa. «Weston me ha dicho que cocinas muy bien». «Es de las pocas cosas que dice de mí, por lo visto», sonrió Iris mientras servía la sopa en los platos. «Iris bromea»,
intervino rápidamente Weston. Por supuesto que le he dicho que es enfermera en urgencias, una auténtica heroína. ¿De verdad? Faith parecía sinceramente interesada. Debe de ser muy intenso. Yo no podría. No todo el mundo está hecho para trabajar con enfermos y moribundos, asintió Iris. A algunos les convienen más otras especialidades. No especificó cuáles, pero por la forma en que Faith entrecerró los ojos, supo que había captado el doble sentido. Hablando de especializaciones, se apresuró a cambiar de tema Weston. Faith ha desarrollado recientemente una campaña impresionante para nuestro nuevo cliente. Ha aumentado el tráfico de su sitio web en un 30% en el primer mes. Impresionante, asintió Iris. ¿Cuánto tiempo llevas en marketing, Faith? Unos 5 años. Antes trabajaba en una gran agencia en Los Ángeles. ¿Y antes de Los Ángeles? Hubo una pausa, minúscula, casi imperceptible, pero Iris la captó. En San Francisco, poco tiempo. Y antes de eso, la universidad, dijo Faith, dando un sorbo a su copa de vino. ¿Siempre has sido enfermera? Siempre. Es mi vocación. Iris levantó la copa. Por tu carrera y por nuevas oportunidades. Weston se atragantó con el vino, pero rápidamente se recuperó. La cena continuó, llena de preguntas y respuestas cuidadosamente medidas. En apariencia, era una conversación cortés entre 3 adultos. Debajo, un complejo juego de poder en el que cada palabra, cada mirada, tenía un doble sentido. Faith contaba anécdotas divertidas del trabajo, cada una de las cuales demostraba de alguna manera su excepcionalidad. Iris compartía anécdotas neutras del hospital, evitando cuidadosamente cualquier detalle de su vida personal. Weston se movía entre ellas como un conejo asustado, tratando de mantener la ilusión de normalidad. Para el plato principal, Faith se relajó más. Bebía vino a grandes tragos, su risa se hacía más fuerte y sus miradas a Weston, más sinceras. «Tengo que admitir que la musaca está divina», dijo mientras se servía una segunda ración. «Tienes que compartir la receta». «Es un secreto familiar», respondió Iris. «Solo se transmite de madre a hija». «Qué tradicional», dijo Faith con una leve sonrisa. «¿Tienes hijos?» «No». Iris notó cómo Weston se tensaba. El tema de los hijos siempre había sido delicado. «Todavía no. El trabajo nos ocupa mucho», añadió Weston rápidamente. «A los 2. Lo entiendo», asintió Faith. «La carrera profesional exige sacrificios, especialmente para las mujeres». «¿Y tú, Faith?», preguntó Iris. «¿Tienes planes de formar una familia?» «Algún día, con la persona adecuada». Ella miró rápidamente a Weston. Iris observó a su marido. Parecía que quería desaparecer. Pobre Weston, siempre en medio, siempre en suspenso, incapaz de tomar una decisión definitiva. Esa era su mayor debilidad. «¿Abrimos el vino tinto?», sugirió él, tratando claramente de distraerse. «Excelente idea», dijo Faith pasando su botella. «Es un Cabernet del 2016. Lo probé en un restaurante y me enamoré». «¿En un restaurante?», preguntó Iris inocentemente. «¿En cuál?» «En el Addison», respondió Faith. Iris notó cómo Weston palidecía. «¿Lo conoces?» «Claro. Weston estuvo allí hace poco, en una comida de negocios», dijo Iris mirando directamente a su marido. «¿Verdad, cariño?» «Sí», respondió él, empezando a abrir la botella y evitando mirar a las 2 mujeres. «Una comida de trabajo, con unos clientes. ¡Qué casualidad!», dijo Faith con una sonrisa. «El departamento de marketing también comió allí hace poco. Lástima que no nos viéramos». Iris notó que Faith estaba disfrutando del juego. Con cada copa se volvía más atrevida, balanceándose al borde de la franqueza, pero sin cruzar nunca la línea. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó Faith cuando Weston le sirvió más vino tinto. «8 años», respondió Iris. «En octubre hará 9. Impresionante.
Hoy en día los matrimonios largos son poco frecuentes, dijo Faith, girando la copa entre sus manos. ¿Cuál es su secreto? Paciencia, dijo Iris mirándola directamente a los ojos, y la capacidad de ver las cosas como realmente son. Se produjo una pausa incómoda. Weston carraspeó. ¿Alguien quiere postre? Iris ha hecho una tarta de almendras deliciosa. Prefiero probar las galletas de Faith, dijo Iris. Ya que se ha esforzado tanto. Se levantó y trajo una cesta. Dentro había galletas exquisitamente decoradas, claramente no caseras, sino de una pastelería cara. Tienen una pinta deliciosa, dijo Iris mientras repartía las galletas en los platos. ¿Las has hecho tú? Bueno, no, respondió Faith, inesperadamente avergonzada. No tengo mucho tiempo para cocinar. Lo entiendo. La carrera exige sacrificios, repitió Iris imitando sus propias palabras. Después del postre, pasaron al salón. Weston puso música de fondo, jazz, que a Iris nunca le había gustado mucho, pero que a Faith parecía gustarle, a juzgar por la forma en que asintió con aprobación. «Tienes muy buen gusto, Weston», dijo Faith, sentándose en el sofá junto a él, más cerca de lo que exigía la etiqueta. «Billie Holiday es mi favorita». «¿En serio?» Weston parecía sorprendido y complacido. Iris siempre decía que mis gustos musicales eran anticuados. «Lo clásico nunca pasa de moda», dijo Faith, dando un gran trago a su copa. A diferencia de otras cosas, Iris se dio cuenta de que era el primer ataque directo contra ella. Algunas cosas realmente empeoran con la edad, admitió. Por ejemplo, la capacidad de mantener la boca cerrada después de unas copas de vino. Faith sonrió, pero sus ojos seguían fríos. O la capacidad de ver lo que está pasando justo delante de tus narices. Weston se levantó de un salto. ¿Más vino o quizá café? Vino, dijo Faith extendiendo la copa vacía. Tinto. Iris observó cómo su marido prácticamente salía corriendo hacia la cocina. Faith y ella se quedaron a solas, separadas solo por una mesita y 8 años de matrimonio. Una casa acogedora, repitió Faith mirando a su alrededor. Pero un poco anticuada, ¿no crees? Yo le daría un toque más moderno. Lo dices como si ya estuvieras planeando una reforma. Iris mantuvo la voz tranquila, pero por dentro hervía. Faith se encogió de hombros. Es solo mi opinión profesional. En la oficina me valoran por mis ideas frescas. Seguro que te valoran por muchas cualidades. Weston regresó con una botella abierta, con el rostro tenso. Era evidente que había oído parte de la conversación. «Aquí estoy», dijo con demasiado entusiasmo. «¿Más vino, señoras?» «Por favor», dijo Faith, extendiendo la copa y recostándose en el sofá con aire de quien se siente como en casa. Weston llenó las copas, se sentó entre las mujeres y empezó a contar una historia confusa sobre el trabajo, en un claro intento por relajar el ambiente. Pero la tensión era demasiado fuerte. Cuando terminó la historia, Faith dejó la copa vacía sobre la mesa y miró el reloj. «Es bastante tarde», dijo. «Creo que es hora de llamar a un taxi». «Puedo llevarte», se ofreció Weston con demasiada rapidez. «Pero has bebido», objetó Iris. «Mejor un taxi. O quizá otra copa», sugirió Faith con una sonrisa. «Ya que hemos abierto la botella». «¿Por qué no?», dijo Weston, extendiendo la mano hacia la botella. «Oh, está vacía», observó Faith. «¿Hay más?» «En la despensa», respondió Weston. «Ahora voy a por ella». «No te molestes», dijo Faith, levantándose y balanceándose sobre sus altos tacones. «Sírvenos el vino, criada». La habitación se quedó en silencio. Los sonidos del jazz se volvieron repentinamente demasiado fuertes en la quietud que se había instalado. Weston parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Faith parecía ebria y satisfecha. Y Iris sintió una extraña calma. El momento que había esperado durante semanas por fin había llegado. Las máscaras habían caído. El juego había terminado.
Se levantó lentamente sintiendo las miradas de ambos sobre ella. «Voy a ver qué tenemos», dijo con voz tranquila y se dirigió a la cocina. De camino, oyó a Weston susurrar: «¿Qué estás haciendo?», y a Faith responder con una risita: «Relájate, no se ha enterado de nada». En la cocina, Iris abrió el armario donde se guardaban las copas. Su mano se detuvo por un instante y luego se extendió hacia el estante superior, donde había 3 copas de cristal idénticas, un regalo de boda de los amigos de Weston. Los sacó y los puso en una bandeja. Luego abrió el cajón inferior, donde guardaba los manteles y las servilletas. Debajo había una botella de vino tinto, no la que había traído Faith, sino otra más vieja. Iris se quedó inmóvil por un instante, mirando la botella. 8 años de matrimonio. 8 años de concesiones, perdones, fingimiento. ¿Y para qué? ¿Para sentarse a su propia mesa y aguantar que la llamaran sirvienta? Cogió la botella y la descorchó. Sirvió el vino en 3 copas, exactamente igual, tal y como le habían enseñado en la escuela de medicina, midiendo los líquidos. Luego puso la botella vacía en una bandeja junto a las copas y, tras respirar hondo, regresó al salón. En el salón, Weston y Faith hablaban en voz baja, demasiado cerca el uno del otro. Se apartaron cuando Iris entró con la bandeja. Dejó la bandeja sobre la mesa y los miró a ambos con la mirada tranquila y evaluadora de una enfermera acostumbrada a ver a la gente en sus peores momentos. «El vino está servido», dijo, y algo en su voz hizo que ambos se tensaran. En la sala se hizo el silencio. El jazz de fondo parecía ahora fuera de lugar, casi absurdo, en contraste con la tensión que llenaba la habitación. Iris permanecía tranquila junto a la mesita, sobre la que había colocado una bandeja con 3 copas de cristal idénticas, llenas de vino tinto rubí. «¡Qué copas tan bonitas!», dijo Faith tratando de mantener un tono despreocupado. «¿Son antiguas?». «Un regalo de boda», respondió Iris mirándola directamente a los ojos. «De unos amigos de Weston. Creían que nuestro matrimonio duraría mucho tiempo». Weston se movía incómodo de un pie a otro, mirando alternativamente a su esposa y a su amante. «Iris, ¿por qué no dejamos las cosas como están y...?» «Una de estas copas está envenenada», dijo Iris en voz baja pero con claridad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo después de un disparo. Faith se quedó paralizada, con una sonrisa nerviosa, sin saber muy bien cómo reaccionar. Weston palideció. «¿Qué tonterías estás diciendo?», preguntó con voz ronca por el miedo repentino. «No son tonterías», respondió Iris, manteniendo una calma antinatural. «Una de estas copas contiene veneno. Muerte instantánea por ataque al corazón. No deja casi rastro, sobre todo si sabes qué buscar, o, mejor dicho, qué no buscar en la autopsia». Faith se rió, pero fue una risa falsa. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es un juego? Tú empezaste el juego al llamarme sirvienta en mi propia casa». Iris se encogió ligeramente de hombros. «Solo sigo el juego. Elige una copa, Faith». Weston dio un paso adelante. «Ya basta de tonterías. Iris, estás yendo demasiado lejos. ¿Me estoy pasando?». Iris miró a su marido con ligera sorpresa. Interesante elección de palabras para alguien que ha traído a su amante a nuestra casa y le ha permitido insultar a su esposa. Faith se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «No entiendo de qué habláis», comenzó a decir, pero Iris la interrumpió. «Déjalo, Faith. O tengo que llamarte Faith Harmon, de Bakersfield». Ahora fue Faith quien palideció. Sus ojos verdes se agrandaron por la sorpresa. «¿Cómo sabéis? ¿Que sé de tu pasado? ¿Que te cambiaste el nombre después de la universidad? ¿Que tu padre cumplió condena por fraude?». Iris sonrió sin una pizca de alegría. «Soy enfermera. Sé recopilar información y fijarme en los detalles. Además, en la biblioteca hay archivos de periódicos». Weston miró de una mujer a otra, claramente conmocionado. «¿Faith? ¿Es cierto?».
Faith tragó saliva, su confianza claramente tambaleante. Mi pasado no importa, no cambiará lo que hay entre nosotros. ¿Lo que está pasando? Repitió Iris. ¿Qué está pasando, Weston? ¿Me lo vas a contar? Weston parecía preferir estar en cualquier otro lugar menos allí. Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que Iris había encontrado adorable en otra época. Iris, es complicado. No, es muy sencillo. Tienes una aventura. Traes a tu amante a nuestra casa. Ella me llama sirvienta, dijo Iris con voz tranquila como si estuviera enumerando los síntomas de un paciente. No hay nada complicado, señaló las copas. Ahora juguemos, elijan. Esto es ridículo, dijo Faith, aunque le temblaba la voz. Tú no harías daño a nadie, eres enfermera, salvas vidas. Normalmente sí, admitió Iris. Pero todo el mundo tiene un límite. En urgencias ves muchos casos diferentes y aprendes mucho. Se volvió hacia Weston. ¿Te acuerdas de la señora Parker, la vecina? Su marido murió el año pasado de un infarto. Fue una tragedia. Hizo una pausa. La trataba muy mal. Weston retrocedió instintivamente. Iris, me estás asustando. ¿Te asusto yo? Se rió en voz baja. Después de todo lo que has hecho, ¿te asusto yo? Faith miró las copas, luego la puerta, calculando claramente la distancia y sus posibilidades. Respiró hondo, como tratando de recuperar el control. Iris, hablemos como adultos. Weston lleva mucho tiempo infeliz en este matrimonio, solo que no sabía cómo decírtelo. ¿En serio? Iris se volvió hacia su marido. ¿Eres infeliz conmigo, Weston? Weston abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Iris, nos hemos distanciado. Nos hemos distanciado, repitió ella. Me pregunto por qué. Quizás porque llevas un año pasando las tardes con Faith en lugar de con tu esposa. Faith dio un paso adelante. Él me ha elegido a mí. Simplemente no queréis aceptarlo. ¿Es verdad, Weston? Preguntó Iris. ¿La has elegido a ella? Weston se encontraba entre las dos mujeres, literal y metafóricamente, y su rostro reflejaba toda la angustiosa indecisión que definía su carácter. Yo no lo sé, dijo por fin, y esas palabras parecieron sorprenderlo a él mismo. Faith lo miró con incredulidad. ¿Cómo que no lo sabes? Lo hemos hablado. Hemos hablado de nuestro futuro, de que la dejarías. Lo hemos hablado, sí, dijo Weston, con aire perdido. Pero nunca te prometí. Claro que lo prometiste, exclamó Faith con voz llena de pánico. Cuando estábamos en Addison, dijiste que estaríamos juntos, que solo estabas esperando el momento adecuado. Iris negó con la cabeza. Oh, Faith, ¿de verdad te lo creíste? Weston siempre hace lo mismo. Dice a la gente lo que quiere oír. ¿Te propuso mudarte con él? ¿Te presentó a sus padres? ¿Te mostró algún paso real hacia el futuro que te prometió? Faith guardó silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ya ves, continuó Iris, a Weston le encanta la idea de estar contigo, y al mismo tiempo le encanta la idea de quedarse conmigo. Lo quiere todo y lo quiere ya, sin tener que elegir. Así es él. Se volvió hacia su marido. ¿No es así? Weston bajó la cabeza. Iris, no quería hacerte daño. Entonces, ¿por qué la trajiste a nuestra casa? Preguntó Iris, y por primera vez se percibía verdadero dolor en su voz. Fue idea mía, intervino Faith. Tenía que verlo. ¿Ver qué? ¿La casa que pensabas quitarme? ¿La vida que pensabas robarme? Ver si aún nos quedaba algo auténtico, respondió Faith en voz baja. Y ahora ya sé la respuesta. Miró a Weston con amargura. Nunca ibas a dejarla, ¿verdad? Todo este tiempo solo estabas divirtiéndote, y yo te creí. Weston extendió los brazos, impotente. Faith, realmente siento algo por ti, pero todo es tan complicado. Cállate, dijo Faith bruscamente. Cállate. Se volvió hacia Iris. ¿Y tú
Tú lo sabías todo este tiempo, ¿verdad? Y estabas esperando el momento oportuno. Iris señaló las copas que seguían intactas. Elige, Faith. ¿O es que tienes miedo? No creo que estén envenenadas, dijo Faith, pero su voz no sonaba muy segura. Entonces, bebe. Faith extendió la mano vacilante hacia la copa más cercana, pero se detuvo en el último momento. Miró fijamente el líquido rojo oscuro, como si intentara encontrar una respuesta en él. ¿Por qué yo? Que beba él primero, dijo señalando a Weston. Es tu juego, respondió Iris. Tú me llamaste sirvienta, querías a mi marido, mi casa, mi vida. Tú has jugado primero. Faith miró a Weston como esperando que interviniera, pero él permanecía en silencio, paralizado por el miedo y la indecisión. Weston, díselo, exigió Faith. Dile que es una locura. Iris, logró decir él por fin. Por favor, basta. Me equivoqué. Sé que te hice daño, pero eso no es una solución. ¿Y cuál es la solución, Weston?, preguntó Iris. ¿Seguir viviendo en la mentira? ¿Fingir que no sé nada de tus infidelidades? ¿Soportar la humillación en tu propia casa? Cogió la copa mediana de la bandeja y la levantó, mirando a la luz. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera conoces a tu amante. ¿Sabes que se crió en un parque de caravanas en Bakersfield? ¿Que su padre pegaba a su madre cada vez que se emborrachaba? ¿Que se cambió el nombre porque odiaba todo lo relacionado con su pasado? Faith parecía aturdida. ¿Cómo has? Los archivos públicos son muy informativos, respondió Iris. Y también hablé con tu antigua compañera de habitación en la universidad, una chica encantadora, sabe muchas cosas. Faith palideció aún más. No tenías derecho. Igual que tú no tenías derecho a entrometerte en mi vida, respondió Iris con calma. Pero aquí estamos. Se llevó la copa a los labios. ¿Quizá debería beber yo primero, para dar ejemplo? ¡No!, exclamaron Weston y Faith al unísono. Iris bajó la copa y observó su reacción con una leve sonrisa. Así que sí creéis que las copas pueden estar envenenadas. Se produjo una pausa durante la cual solo se oían los suaves sonidos del jazz y la respiración pesada de Weston. «Sabes, Faith», continuó Iris pensativa, «estabas tan ansiosa por conseguirlo que ni siquiera pensaste en lo que estabas obteniendo junto con él. Weston nunca será completamente tuyo. Siempre estará mirando a su alrededor, buscando algo nuevo, más brillante. Dentro de un año, quizá 2, aparecerá otra Faith y él empezará a inventarse excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo». Faith miró a Weston, como si intentara leer la verdad en su rostro. Lo que vio allí la hizo dar un paso atrás. «¿Es verdad?», preguntó en voz baja. «¿Solo soy otra aventura?». Weston parecía acorralado. «Fate, ¿sabes lo que siento por ti?». «No, no lo sé», lo interrumpió ella. Creía que lo sabía, pero ahora sacudió la cabeza. «Todo este tiempo has dicho una cosa y has pensado otra». Se volvió hacia Iris. «¿Y ahora qué? ¿Me obligaréis a beber vino envenenado?». «Yo no obligo a nadie a nada», respondió Iris. «Es tu elección, como todo lo demás». Faith miró las 3 copas y luego volvió a mirar a Iris. «Estáis fingiendo», dijo con repentina seguridad. «Eres enfermera, salvas vidas, no las quitas». Iris inclinó la cabeza, estudiando a Faith con renovado interés. «Tienes razón, salvo vidas». Cogió la copa que había sostenido antes y dio un sorbo. «¿Lo ves? No está envenenada». Luego cogió otra copa y dio otro sorbo. «Esta tampoco». Dejó ambos vasos en la bandeja y señaló el tercero que quedaba. «Pero no estoy segura de este. ¿Quieres comprobarlo?». Faith miró fijamente el vaso, luego a Iris, y algo en los ojos de la dueña de la casa la hizo estremecerse. «Estás loca», susurró. «Quizás», admitió Iris con calma, «o simplemente una mujer que está harta de aguantar». Se volvió hacia Weston. «¿Quieres probar esta copa, cariño? Es un Chianti añejo del año 2000.
Lo compramos cuando nos mudamos a esta casa. ¿Te acuerdas? Weston miraba la copa como un conejo mirando a un coyote. Iris, deja eso ahora mismo. ¿Por qué? Solo es vino, dijo ella con una sonrisa inocente. ¿O crees que le he echado algo? Faith soltó una carcajada nerviosa. ¿Sabes qué, Weston? Ella tiene razón sobre ti, toda la razón. Nunca tomarás una decisión, nunca te arriesgarás. Sacudió la cabeza. Fui tan idiota. Se volvió hacia Iris. Él no lo merece, ni una sola de estas copas. Faith se dirigió decidida hacia la puerta, cogiendo su bolso al pasar. Faith, espera. Weston hizo ademán de seguirla, pero se detuvo al encontrarse con la fría mirada de Iris. Faith se volvió en la puerta, con el rostro desfigurado por la amargura y la ira. ¿Sabes lo más lamentable, Weston? Que realmente creí que me elegirías, que tendríamos una oportunidad de verdad. Se rió con amargura. Pero ni siquiera te atreves a tomarte una maldita copa de vino. Con estas palabras, salió dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. En el salón se hizo el silencio. Iris y Weston permanecieron inmóviles, separados por una mesa con 3 copas y 8 años de vida en común. «No va a volver», dijo Iris por fin. «¿Lo entiendes?» Weston se dejó caer pesadamente en el sofá, envejecido de repente 10 años. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó. «¿Por qué todo este espectáculo? ¿Cómo iba a hacerte ver la verdad?» Iris se sentó en el borde del sillón de enfrente. «Tú seguirías debatiéndote entre nosotras. Ella seguiría creyendo en tus promesas y yo seguiría fingiendo que no me daba cuenta de nada. Alguien tenía que romper ese espejismo». Weston miró las copas de vino que aún estaban en la bandeja. «¿De verdad están envenenadas?» Iris levantó la tercera copa, la que nadie había bebido, y la vació lentamente. «¿De verdad crees que soy capaz de matar?» Weston parecía avergonzado. «Ya no sé de lo que eres capaz. Hoy he visto a una mujer completamente diferente». «No», negó Iris con la cabeza. «Por fin has visto a la mujer con la que te casaste. Siempre he sido así, fuerte, decidida, capaz de defenderme. Pero tú preferías verme como una cómoda ama de casa que cerraba los ojos ante tus aventuras». Dejó la copa vacía sobre la mesa con un ligero golpe. ¿Sabes qué es lo más triste? Que te quería, de verdad, a pesar de todos tus defectos, a pesar de tu indecisión y tu miedo al futuro, veía en ti al hombre que podrías haber sido. Weston levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «No quería hacerte daño», dijo en voz baja. «Es solo que estoy confundido». «Siempre estás confundido, Weston. Es tu estado natural». Se levantó y empezó a recoger las copas. «Vete a dormir. Mañana tendremos una conversación seria». Iris la agarró de la mano. «No sé qué decir». «Entonces no digas nada», se soltó suavemente. «Ya se han dicho suficientes palabras hoy». Cuando Weston subió, Iris se quedó sola en el salón. Apagó la música y se quedó sentada en silencio, mirando las copas vacías. Algo había terminado hoy, pero algo también había comenzado. Sentía una extraña calma, como después de una larga tormenta. Pensaba en Faith, que abandonaba su hogar con las ilusiones rotas, en Weston, que subía las escaleras con los hombros caídos, en sí misma, la mujer que hoy por fin había encontrado la fuerza para decir «Brassy». En ese momento, Iris comprendió que ya no temía lo que le deparaba el futuro. Fuesen cuales fuesen las consecuencias de esa noche, las afrontaría con la cabeza alta. Cogió la última copa vacía, la giró entre sus manos y observó cómo la luz jugaba con los reflejos del cristal. Luego lo volvió a colocar con determinación en la bandeja. El juego había terminado. La mañana después de la cena recibió a Iris con una extraña sensación de claridad. Se despertó en la habitación de invitados, a donde se había trasladado por la noche con una almohada y una manta, dejando a Weston en la cama que compartían. El reloj marcaba las 6:30.
la hora a la que solía levantarse para preparar el desayuno a su marido antes de ir al trabajo. Hoy se quedó en la cama, escuchando el silencio de la casa. Media hora más tarde, se oyeron ruidos en el piso de arriba, pasos, el ruido del agua en la ducha, el chirrido de la puerta del armario. Weston se despertó e intentó no hacer ruido para no despertarla. Es curioso cómo se mantienen los hábitos incluso después de que todo se derrumba. Iris bajó a la cocina cuando oyó que Weston empezaba a prepararse. Puso la tetera y sacó una taza, solo una. Los rituales matutinos parecían extrañamente incompletos sin el ajetreo habitual en torno al desayuno para dos. Weston se quedó paralizado en la puerta de la cocina al verla. Ya estaba completamente vestido para ir al trabajo, pero la corbata le colgaba sin atar alrededor del cuello y tenía el pelo más revuelto de lo habitual. Tenía ojeras. «Buenos días», dijo con voz insegura. «Buenos días», respondió Iris sin añadir «bibiu». Se sirvió una taza de té y se sentó a la mesa. Weston se quedó en la puerta, sin saber muy bien si era una invitación para sentarse o no. Finalmente, dio un paso adelante. «Iris, sobre lo de ayer». «Creo que es mejor que te vayas a trabajar», dijo ella con calma. «Tendremos tiempo para hablar por la noche. Podría pedir el día libre». «¿Para qué? ¿Para quedarte aquí inventando excusas?» Iris dio un sorbo al té. «Vete a trabajar, Weston. Así tendremos tiempo para pensar». Él dudó, pero luego asintió con la cabeza y se ató la corbata con torpeza. «Te llamaré a la hora de comer». «No hace falta». Weston parecía querer añadir algo, pero se lo pensó mejor. Asintió con la cabeza, cogió su maletín y se dirigió hacia la puerta. En la puerta se volvió. «Estarás aquí cuando vuelva, ¿verdad?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Iris lo miró a través de la puerta de la cocina. El hombre con el que había vivido 8 años, con el que había compartido la cama, los sueños, el hogar, ahora le parecía casi un desconocido. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Ya lo veremos». Cuando se cerró la puerta detrás de él, Iris sintió una extraña ligereza. No era alegría ni tristeza, simplemente la ausencia de un peso que había llevado durante tanto tiempo que había dejado de notar. Sacó el teléfono y marcó el número del hospital. «Linda, soy Iris. Quería preguntarte por ese puesto en San Francisco del que me hablaste». La conversación con Linda fue breve y concisa. La vacante en el servicio de urgencias del Hospital St. Mary's seguía disponible. La recomendación de Linda tenía peso. Habían trabajado juntas durante casi 10 años. «Eres perfecta para el puesto, Iris. ¿Y sabes qué? Lo necesitas». Al terminar la conversación, Iris subió las escaleras y sacó las maletas del trastero. Cada movimiento era consciente, cada objeto que metía en la maleta era una elección. Los libros de medicina que tanto apreciaba, las fotos de sus padres, varios jerseys favoritos, lo que era realmente suyo y no parte de su vida con Weston. Dejó el anillo de compromiso en el tocador junto con una breve nota. «Me voy. Un abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles. No me busques». No firmó. No era necesario. El taxi llegó a las 2 de la tarde. El conductor cargó en silencio sus maletas en el maletero, sin hacer preguntas sobre la mujer que abandonaba una lujosa casa en las afueras con varias bolsas y la mirada perdida. «¿Al aeropuerto?», preguntó. «No», respondió Iris y le dio la dirección de un hotel en el centro de la ciudad. Allí. No se volvió cuando el coche arrancó. Solo apretó con fuerza el teléfono, en el que tenía la carta con la confirmación preliminar del Hospital Santa María. «Le esperamos para la entrevista el lunes». 3 años habían pasado como un solo día largo y como toda una vida al mismo tiempo. San Francisco recibió a Iris con su niebla, sus calles empinadas y el olor constante del océano, que aquí parecía muy diferente al de San Diego, más severo, más septentrional.
El trabajo en el Hospital Santa María comenzó como enfermera de urgencias, pero Iris rápidamente se ganó una buena reputación. Al cabo de un año se convirtió en enfermera jefe de turno y, 2 años después, en jefa de enfermería de la unidad. Ahora, 3 años después, en su puerta lucía un letrero que decía Iris Caldwell, subdirectora de enfermería del hospital. Recuperó su apellido de soltera poco después de su divorcio, que se llevó con sorprendente facilidad. Weston no impugnó ni un solo punto de los documentos y firmó todo lo que le envió su abogada. Vendieron la casa y se repartieron el dinero a partes iguales. Después de eso, ni una sola llamada, ni una sola carta. Una ruptura limpia como la amputación de una extremidad. Al principio, Iris se despertaba a veces por la noche con una extraña sensación de pérdida, como si hubiera olvidado algo importante. Pero luego aparecieron nuevos hábitos, nuevos rituales, nuevos conocidos. El pequeño apartamento con vistas a la bahía se convirtió en su verdadero hogar. Adoptó un gato, un callejero pelirrojo que apareció un día en la escalera de incendios y decidió quedarse. En su vida había citas, algunas veladas agradables con médicos del hospital, un par de encuentros con un hombre que había conocido en un curso de fotografía, pero nada se convirtió en algo serio. Iris no tenía prisa y no buscaba un sustituto para Weston. Le gustaba ser ella misma, sin el prefijo uguillo o billaú. Aquella mañana de octubre, cuando sonó el teléfono en su oficina, Iris estaba terminando el informe trimestral. En la pantalla apareció un número desconocido con el código de San Diego. Iris Caldwell, respondió ella, sujetando el auricular entre la oreja y el hombro, sin dejar de escribir. ¿Iris? Soy Linda Morgan de Scripps Mercy. Los dedos de Iris se detuvieron sobre el teclado. ¿Linda? ¿Cuántos años? ¿Cómo me has encontrado? El mundo de la medicina es pequeño, querida, especialmente cuando tu antigua compañera se convierte en una estrella de la gestión de enfermería. Leí tu artículo sobre la reorganización del servicio de urgencias. Iris sonrió, recostándose en la silla. No es nada. ¿Qué tal tú? Tenemos una conferencia sobre la reorganización de los servicios de emergencia el mes que viene, aquí, en San Diego, y queremos que des una charla, como ponente principal. Iris sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En San Diego? Sí, 2 días, todo pagado. Hotel, vuelo. Es una oportunidad estupenda, Iris, y una oportunidad para ver a viejos amigos. Iris se quedó en silencio, mirando por la ventana el horizonte brumoso de San Francisco. Durante 3 años había evitado incluso pensar en volver a San Diego. Era como un territorio prohibido, como una puerta cerrada que había decidido no abrir. Entiendo que te estoy pidiendo mucho, dijo Linda con voz más suave, pero realmente te necesitamos. Tu experiencia es invaluable. Lo pensaré, dijo Iris, aunque ya sabía la respuesta. Envíame los detalles a mi correo electrónico. Después de colgar, se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, mirando el cursor parpadeante en la pantalla. San Diego, la ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, la ciudad donde había sido la esposa de Weston Drake, la ciudad que había abandonado para empezar de nuevo. Podría volver allí y no sentir nada, o, lo que era peor, sentir demasiado. Una semana más tarde, mientras revisaba los materiales de la conferencia, Iris recibió otra carta de Linda. No había nada especial en ella. Detalles organizativos, el programa de las ponencias, el horario, y al final, como de pasada. Por cierto, vi a Weston hace poco, en esa cafetería de la playa, ¿te acuerdas? Va allí todos los sábados como un reloj, siempre solo. No ha cambiado nada. Iris cerró la carta sin terminarla y envió una breve respuesta. Confirmo mi asistencia. Estaré allí el jueves por la noche. No quería saber nada de Weston, ni cómo le había ido la vida, con quién estaba ahora, si se acordaba de ella. No era asunto suyo.
Iba a la conferencia como profesional, daría su charla y se marcharía, sin fantasmas del pasado. Pero en el fondo, Iris sabía que eso era mentira. San Diego la recibió con sol y una cálida brisa del océano, un contraste radical con el húmedo noviembre de San Francisco. Desde la ventanilla del taxi, observaba las calles familiares, que parecían no haber cambiado en 3 años. Las mismas palmeras, los mismos escaparates, el mismo horizonte de rascacielos del centro de la ciudad. La conferencia se celebraba en un gran hotel en el Paseo Marítimo. 2 días de un programa intenso, ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo. Iris estaba completamente inmersa en el trabajo, tratando de no pensar en que a solo unos kilómetros de allí se encontraba su antigua casa en Del Mar. Una presentación impresionante, dijo Linda cuando Iris bajó del estrado tras su ponencia sobre el nuevo sistema de distribución de pacientes. Te has convertido en una auténtica profesional. Gracias, respondió Iris con una sonrisa mientras recogía sus cosas. Me alegro de estar aquí de nuevo. Mañana es sábado, el último día antes de tu vuelo, comentó Linda como si fuera algo sin importancia. ¿Qué planes tienes? Ninguno en especial, mintió Iris. Quizás dé un paseo por el paseo marítimo. Linda la miró con una leve sonrisa. La cafetería La Ola abre a las 8, por si de repente te apetece desayunar con vistas al mar. Iris asintió sin responder. Ambas sabían de qué se trataba. El sábado por la mañana se despertó más temprano de lo habitual. Se quedó mucho tiempo en la ducha y luego se vistió lentamente, eligiendo entre las cosas que había traído. Se decidió por un vestido azul sencillo, ni demasiado formal ni demasiado informal. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer que había cambiado en esos 3 años. Parecía más segura, más tranquila. Las arrugas en el contorno de los ojos eran más visibles, fruto de las sonrisas y del trabajo intenso bajo la tenue luz del hospital. El taxi la dejó a 2 manzanas de la cafetería Volna. Recorrió el resto del camino a pie, disfrutando del aire matutino y de la vista del océano. Ahí estaba, la misma playa donde a ella y a Weston les gustaba pasear los fines de semana. Las mismas olas, la misma arena, el mismo cielo. La cafetería casi no había cambiado, las mismas mesas junto a las ventanas, el mismo olor a pan recién horneado y café. Iris eligió un lugar en un rincón desde donde se veía bien todo el local. Pidió un té y un bollo de arándanos. A las 9 en punto, se abrió la puerta de la cafetería y entró Weston. Había cambiado. Tenía las sienes casi completamente canosas y las arrugas de la frente y alrededor de los ojos se habían profundizado. Pero su postura, su forma de andar, el gesto con el que se arregló el pelo al entrar, todo le resultaba dolorosamente familiar. La camarera lo saludó por su nombre. ¿Lo de siempre, señor Drake? Sí, gracias, María, le sonrió. E Iris reconoció esa sonrisa, cortés, pero que no llegaba a los ojos. Weston se sentó a la mesa junto a la ventana, la misma en la que siempre se sentaban juntos. Sacó un libro de su maletín, lo abrió, pero parecía que no lo leía. De vez en cuando levantaba la vista, como si esperara a alguien, y luego volvía al libro. Iris lo miraba desde el otro lado de la sala, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ahí estaba el hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo, el hombre con el que había compartido la cama, los sueños, los planes de futuro, el hombre que la había traicionado. Podría haberse levantado y marcharse sin que nadie la viera. Podría haberse acercado y haberle dicho «Van Dao». Podría haberse quedado sentada, observándolo hasta que se marchara. Todas estas opciones se le pasaban por la cabeza mientras terminaba su té, que ya se había enfriado por completo. La decisión llegó de repente. Dejó el dinero sobre la mesa, se levantó y se dirigió directamente a su mesa. ¿Está libre este sitio?, preguntó Iris deteniéndose frente a él. Weston levantó la vista del libro, dispuesto a rechazarla educadamente, y se quedó paralizado al reconocerla.
En sus ojos se reflejó toda una gama de emociones: incredulidad, sorpresa, esperanza. ¿Iris?, dijo finalmente, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Hola, Weston, dijo ella, sentándose frente a él y dejando el bolso en la silla contigua. ¿Cuánto tiempo sin verte? Él la miraba como si hubiera visto un fantasma. 3 años y 7 meses. ¿Los has contado? Todos los días, dijo él, dejando el libro a un lado. Estás estupenda. Tú también estás bien, mintió ella. En realidad, él parecía agotado, como si durante todos esos años hubiera estado luchando contra algo que le estaba consumiendo lentamente. ¿Qué haces en San Diego?, preguntó él, aún sin poder creer lo que estaba pasando. Una conferencia. He dado una charla sobre la reorganización de los servicios de urgencias. He oído que ahora estás en San Francisco, subdirectora de enfermería. Iris arqueó una ceja. ¿Me has estado siguiendo? No, negó con la cabeza. Solo que a veces preguntaba por ti, a conocidos comunes. Se produjo una pausa entre ellos. Fuera, las olas rompían contra la orilla, las mismas olas de hacía 3 años, las mismas de hacía 8 años cuando llegaron allí juntos por primera vez. ¿Cómo está Faith?, preguntó Iris, decidiendo ir directamente al grano. No lo sé. Weston se encogió de hombros. Se mudó a Seattle poco después de que te fueras. No mantenemos el contacto. No, no, negó con la cabeza. Después de aquella noche, todo se acabó. Iris asintió con la cabeza, sintiendo una extraña falta de satisfacción. Pensaba que la noticia de la ruptura de Weston con su amante le habría aliviado, pero no fue así. Solo sentía cansancio por un pasado que ya no importaba. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Hay alguien? Nadie serio, miró el reloj. Tengo que irme. El avión sale en 3 horas. ¿Tan pronto? Su voz sonó decepcionada. Podríamos hablar. Tenía tantas cosas que decirte después de todos estos años. Por ejemplo, Weston la miró directamente a los ojos. Que me equivoqué, que perdí lo más valioso que tenía, que cada día me arrepiento de mi cobardía y mi estupidez. Iris sintió que algo se le encogía en el pecho. No era dolor ni rencor, solo un eco lejano de sentimientos que en otro tiempo habían sido ensordecedores y ahora apenas perceptibles. Weston, negó con la cabeza. Todo eso es pasado. Para ti, sí, asintió él. Pero no para mí. Yo sigo aquí, Iris. Sigo esperando. ¿Qué? La oportunidad de arreglarlo todo, dijo, cubriendo su mano con la suya con cuidado, como si temiera espantarla. Una segunda oportunidad. Ella no retiró la mano, pero tampoco respondió al contacto. Simplemente miró sus manos, su pequeña palma bajo los dedos bronceados de él. En otro tiempo, ese contacto había sido lo más natural del mundo. No puedo volver, Weston, dijo ella por fin. Ahora tengo otra vida, trabajo, una casa, planes. Lo entiendo, asintió él retirando la mano. Pero no me iré a ninguna parte, Iris. Estaré aquí, en esta cafetería, todos los sábados, por si alguna vez decides volver. Ella se levantó, ajustándose el bolso en el hombro. No me esperes, Weston. No sería justo para ti. Es mi elección, dijo él, levantándose también. La primera elección verdadera que he hecho en toda mi vida. Se quedaron cara a cara, separados por una mesa, 3 años y decisiones irreversibles. Adiós, Weston, dijo Iris, volviéndose hacia la salida. Hasta la vista, Iris, respondió él, y en su voz había una seguridad que ella nunca había oído antes. Al salir de la cafetería, se detuvo en la orilla y miró al océano. El horizonte estaba limpio, claro, infinito. Sacó el teléfono para llamar a un taxi al aeropuerto. Detrás, en la cafetería, Weston Drake volvió a sentarse a su mesa, abrió el libro y se puso a esperar al próximo sábado, y al siguiente, y al que vendría